el tema que tenemos hoy vamos a hablar un poco de lo que es el temor a Dios. El temor a Dios. Si usted tiene la oportunidad de tomar sus notas, allí, ¿verdad? De tener su Biblia, ¿verdad? Para que ahí podamos estar conectados. Amén. Y si no, pues ahí solamente abra su corazón para que algo poderoso pueda estar surgiendo. Amén. Vamos a ir lo que es a la palabra, a Salmos 25, eh, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén, ya que hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el temor a Dios. Y la palabra dice que la comunión de Dios aún es con aquellos que le temen. ¿Por qué quería traer este tema? Ya que hoy estamos viendo, ¿verdad? Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde estamos confundiendo, creo, la palabra, lo que es el temor a Dios. Aún nosotros muchas veces como cristianos estando en la iglesia y hablamos mucho del temor a Dios, pero a veces hay una confusión, ya que también el enemigo, ¿verdad? Opera para confundirte. Ya que sabemos que hay dos tipos de temor y muchas veces confundimos lo que es el miedo, lo que es, ¿verdad? El miedo humano con un temor a Dios, cuando sabemos que la palabra de Dios nos habla que el temor a Dios es un temor reverente, un temor diferente, un temor donde no tienes miedo a fracasar, no tienes miedo al que dirán, no tienes miedo al cómo lo voy a hacer, sino realmente tienes un temor a fallarle a Dios, un temor a romper, a fracturar tu relación con Dios. Y es lo que hoy quiero que estemos aquí hablando. Amén. Ya que el temor, la respuesta emocional natural ante lo que se puede percibir como una amenaza a la seguridad o al bienestar general. Y eso es lo que muchas veces hoy hemos normalizado, el temor humano, haciéndolo pasar con un temor nosotros como cristianos, ya que nosotros como cristianos no debe, ¿verdad? Existir este tipo de temor, ya que aún la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, que es un espíritu de miedo, de temor, sino realmente un espíritu de poder, de dominio propio. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros como cristianos no debemos darle cabida a este tipo de temores, aunque es normal como por nuestra naturaleza humana, pero es ahí donde, conociendo la palabra, llevándola a cabo, lo vamos dando cuenta de que no es algo que nosotros tenemos que hacer nuestro, sino, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar en el temor a Dios, en el temor de que si Dios nos alcanzó, si Dios nos está restaurando, si Dios está haciendo la obra en nosotros, o que cualquier cosa que nosotros hagamos podamos fallar a Dios, podamos romper esa relación, ¿verdad? Entonces vamos a ver, y aún, hermano, imagínense, en la Biblia podemos encontrar 581 veces la palabra temor. Lo que es en el Antiguo Testamento, la encontramos, hermano, 435 veces, donde vemos un temor, porque muchas veces si lo vamos al Antiguo Testamento, podemos ver cómo hay tanto temor, pero no un temor aún que paraliza, pero en el Nuevo Testamento lo encontramos 146 veces. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito lo que es el temor reverente hacia Dios, que es el temor santo y reverente. El miedo, como les decía, el temor no a un miedo natural, sino a un miedo a fallar, a quebrantar la relación con Dios. Y como decía Salmo 25:14, el temor de Dios te lleva a tener una vida recta delante de Dios, porque eso es el verdaderamente temor que tenemos que tener a Dios, el llevar una vida recta, una vida íntegra, una vida limpia delante de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos fracturar lo que Dios está haciendo en nosotros. El temor a Dios no es algo con que nosotros nacemos, se recibe a través del Espíritu Santo. Imagínense, hermano, algo tan poderoso, que el temor
a Dios no es algo con lo que nosotros nacemos, porque sabemos que por nuestra naturaleza caída, nosotros el ser humano pierde ese temor a Dios, y ahora viene a venir el temor humano a paralizarnos, pero el temor a Dios lo tenemos cuando nosotros nos volvemos a Cristo, cuando venimos a Dios, cuando nosotros hacemos esa oración de fe, y esa oración de fe viene a romper todo paradigma humano, y viene a conectarlos al corazón, a la conciencia de Dios, donde ahora este temor ya es algo diferente, donde Dios dice, quiero hacerlo, y nosotros queremos que Dios, el temor a Dios, el amor a Dios, el respeto a Dios nos lleva a querer complacer el corazón de Dios. Y eso por medio de que lo tenemos, solo por medio del Espíritu Santo. Porque cuando venimos a Dios, hermano, cuando hacemos oración y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, es ahí donde realmente no vivimos una vida como nosotros queremos, no vivimos una vida como nosotros creemos que la debemos vivir, sino realmente qué Dios piensa de cómo estoy viviendo. A Dios le agrada cómo estoy viviendo. A Dios le agrada mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de pensar, y es ahí donde cabe lo que es el temor reverente. ¿Qué es el temor a Dios? Es la manifestación del Espíritu de Dios. Eso es lo que provocamos cuando nosotros nos convertimos en personas temerosas a Dios, temerosas a lo de Dios. Nos convertimos en personas que manifiestan el poder del Espíritu Santo, porque queremos ser, nos guardamos tanto, nos consagramos tanto para Dios, que ahora solo podemos ser ese instrumento que Dios va a usar, ese vaso donde Dios puede usarnos para transmitir una palabra de bendición, una palabra de cambio a las vidas. ¿A través de qué? Del revestimiento del Espíritu Santo, el rendir honor a quien se lo merece, que es, como te decía, el venerar a Dios, el cuidar ese amor con Dios, el cuidar esa intimidad que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros no estamos caminando alineados al propósito de Dios, ¿qué pasa cuando nuestra relación con Dios se comienza a fracturar? Cuando el temor hacia Dios se empieza, ¿verdad?, por un descuido a desvanecer, a menguar, a ser menos importante para nosotros. Muchas veces comenzamos a hacer cosas que al Espíritu Santo no le agradan. Comenzamos a hacer cosas que no son agradables a Dios, pero es ahí donde el Espíritu Santo viene y hace la función tan poderosa, donde comienza, te estás desalineando aquí, te estás desacomodando aquí. Es donde nosotros, cuando, si todavía estamos con ese temor, lo captamos si queremos, si es cierto, me vuelvo a alinear a la presencia de Dios. Y el número 3, poner la voluntad de Dios encima de la mía. Oh, hermano, este es un punto con lo cual creo que nosotros como seres humanos es la batalla más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad. Cuando hay temor a Dios reverente, tiene que haber un rendimiento de nuestra voluntad. ¿Donde qué? ¿Cómo así, hermana? ¿Qué es ese temor? Entonces, ¿cómo lo debo hacer? Rindo mi voluntad. Que ya no vamos a vivir en la voluntad de nosotros mismos, ya no vamos a vivir en lo que yo quiero, sino en la voluntad perfecta de Dios, en la voluntad que quiere Dios, que Dios quiere hacer. Que es por el motivo que Dios me alcanzó, comience a tomar importancia en tu vida, donde ya no es mis deseos personales, mis ambiciones personales o mis ambiciones naturales, sino realmente la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? Ya no voy a caminar en lo que yo creo, porque igual, hermanos, cuando nosotros venimos de nuestros países, lo primero que venimos es con una ambición personal, y muchas veces cuando Dios nos alcanza, eso es nuestro primer choque que tenemos, donde tengo que cambiar el trabajo muchas veces. ¿Por qué? Porque en este país es un país que te consume. Si tú no te das cuenta, hoy es triste cuando uno sale a predicar, sale a evangelizar, como la gente tal vez no quiere congregarse por un trabajo, no se congrega porque no tiene tiempo. Imagínate, tenemos tiempo para
para todo, pero lo que menos buscamos es tiempo para Dios, tiempo para que Dios haga su voluntad. ¿Por qué? Porque aún vivimos en nuestra voluntad humana y no estamos rindiendo nuestra voluntad. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, es donde el Espíritu Santo dice, me está dando el acceso a trabajar contigo, y es donde se comienza a romper toda dependencia humana, dependencia de nosotros mismos, y comenzamos a caminar en la voluntad de Dios, cosa que a veces nos va a gustar, a veces no, a veces vamos a estar de acuerdo y a veces no, pero sabemos que aún la misma palabra nos dice que los planes de Dios son planes de bien para nosotros, planes de vida y planes y no planes de muerte, y es lo que a veces, muchas veces nosotros como cristianos no alcanzamos a ver, no alcanzamos, ¿verdad?, a experimentar o a caminar en ello. ¿Por qué? Porque nos cuesta morir a nuestra dependencia humana, nos cuesta morir a nuestra voluntad, y no dejamos que Dios haga lo que quiera hacer en nuestra vida. Lo que quiere decir, hermanos, cuando venimos a Cristo, ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para nuestros deseos, sino para los deseos de Dios, para los deseos que Dios nos alcanzó. ¿Por qué? Porque el Dios, desde que nos creó con un propósito específico. Al alcanzarnos aún esta casa, nos ha alcanzado con un propósito específico. Aún alcanzarlos en esta nación es con un propósito específico, pero solo es rindiendo nuestra voluntad que vamos a conocer cuál es el propósito de Dios por el cual me ha alcanzado. Y no hay nada más triste, hermano, que nosotros como cristianos, como gente, aunque muchas veces hasta servimos en una iglesia, caigamos en un error, que tenemos tiempo en la iglesia, pero aún por no morir a nuestra voluntad, todavía no conocemos el propósito, el por qué Dios nos ha alcanzado. Y la número 4, no es tener miedo a Dios y no tener miedo, sino a tener miedo a estar fuera de Él. Eso es el temor a Dios, hermano, un temor reverente, que no le tenemos miedo a Dios, un miedo humano, sino tener un miedo al estar fuera de Él. Porque aún la palabra nos habla, no recuerdo la cita específica, pero aún la palabra dice que es mejor no haberle conocido y conocernos y apartarnos. Entonces, al tener miedo, estar apartado de Él. ¿Por qué? Porque al estar fuera de la cobertura de Dios, ya no hay esa protección que nosotros mantenemos como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, es el temor que aún nosotros como cristianos no debemos conformarlos con que al principio, porque sí, cuando Dios te alcanza, cuando Dios te enamora, cuando estás experimentando el amor de Dios, es algo tan hermoso, tienes temor a fallarles, hay algo tan especial, pero muchas veces al caer a la rutina, caer al costumbre de nosotros mismos, que en la iglesia, por no encontrar el propósito, ¿qué pasa? Este temor se va perdiendo, este temor lo vamos naturalizando, y ahora ¿qué? Sin darnos cuenta, muchas veces acabamos apartados de Dios, y por eso vemos hoy en día tanto cristianos fuera, cristianos que estuvieron 10, 15, 17 años en la iglesia y luego terminan fuera. ¿Por qué? Por un descuido. Poco a poco el temor de Dios se fue perdiendo. Poco a poco el temor de Dios fue desapareciendo en su vida, que cuando menos se acuerda ya termina, ya ni siente ni la presencia de Dios y ya no tiene ni miedo a pecar a Dios, porque el pecado, el temor reverente te evita de pecar, te evita, tienes miedo a pecar, tienes miedo a hacer lo que a Dios, cosas ilícitas que a Dios no le agradan, pero cuando el temor de Dios se va apartando de ti, comienzas a pecar y deliberadamente, donde ya no sientes esa reprensión del Espíritu Santo, donde realmente ya naturalizas el pecado, y porque tal vez miras que otras personas pueden vivir de esa manera y decir que son cristianos, ya tú quieres también vivir como los demás viven, pero sabemos, ¿verdad?, que nuestra relación con el Espíritu Santo es diferente. Hay cosas que a mí me puede permitir el Espíritu Santo, como hay cosas que a ti no te puede permitir.
y cosas que a ti te puede permitir, pero a mí no me las puede permitir. Pero eso depende de la relación que tú tienes con Él, y así va creciendo y aumentando. Y creo que como cristianos, algo que nosotros tenemos que cuidar siempre con celo es el temor a Dios, que nunca falte en nosotros el temer a Dios, que nunca falte ese deseo de hacer la voluntad de Dios, de que Dios esté en nosotros, que habite, ser esa habitación de Dios en nosotros. Amén. El temor a Dios te mantiene en la voluntad de Dios. No permite que te alejes de la voluntad de Dios, sino que te accede a que tú cada día te acerques, te apegues a Dios. El deseo de no fallar, el deseo de no dañar, de no doler el corazón de Dios, te permite apegarte a Dios, apegarte, buscarlo con frecuencia. ¿Por qué? Porque sabemos que como humanos somos débiles, pero cuando los apegamos a la presencia de Dios, nos hacemos fuertes. Amén. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros comenzamos a perder el temor a Dios, comenzamos a pecar y a darle espacio al pecado, y cuando menos acordamos, hermano, caemos en una muerte espiritual, porque cuando dice la paga del pecado es la muerte, no es una muerte física, sino una muerte espiritual, una muerte donde ya poco a poco se va pagando el interés por Dios en nosotros. El castigo del pecado es una eternidad sin Dios. Imagínate cuando nosotros morimos espiritualmente, sabemos que vamos a ir decayendo a una manera que vamos a alejarnos de Dios. Y por eso dice, el castigo del pecado es una eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, creo que ahora ya no hay esa ignorancia. Todos sabemos lo que es el bien y el mal. Sabemos que no hay un término medio, no hay un punto medio donde podamos escoger, sino realmente solo existen dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. La puerta angosta y la puerta ancha, donde nosotros tomamos la decisión. Y cuando cuando habla de la muerte espiritual, es tanta gente que vemos afuera, la vemos bien físicamente, la vemos supuestamente bien emocionalmente, pero por dentro están muertos en el delito, muertos en el pecado, pecan deliberadamente sin un temor el por qué lo están haciendo. Y a eso sí hay que tenerle miedo, hermano, a decaer en una situación de estas, a que por un descuido nosotros nos descuidemos la relación, la comunión con Dios, y el temor se comience a apartar y terminemos con una muerte espiritual en nosotros, ya que sabemos que Dios los ha alcanzado con un propósito. Y te quiero dar 3 propósitos del temor a Dios. ¿Cuál es el número 1? Conocer a Dios íntimamente. Ese es el propósito cuando nosotros tenemos ese temor, como te decía anteriormente, el conocer a Dios íntimamente, al no conformarlo con lo que nosotros vivimos diariamente, sino querer más, anhelar más. Y eso lo puedes encontrar lo que es en Proverbios 2:5. También, ¿verdad? Obedecer su palabra, ya que sabemos que aún la palabra nos dice que lámpara es a nuestros pies, que esta palabra es la lumbrera, que esta palabra es la que nos encamina a una vida de éxito en Dios, a una vida donde nos vamos a consagrar, porque si nosotros leemos la palabra, hermano, aún nuestro temor hacia Dios crece, de conocer a Dios, de conocer el ser especial que es Dios, de conocer el corazón, la voluntad de Dios. Es algo que nos impide poder ir a deliberadamente a pecar o apartarnos para el mundo. Y también te voy a dejar una cita para que tú indagues un poco más lo que es en Eclesiastés 12:13. Y el número 3, o el tercer propósito del temor a Dios, es para vivir en santidad, ya que la misma palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor.
necesitamos santificarnos día con día. Nosotros como cristianos necesitamos santificarnos, que cada día hay una santificación en nosotros, guardarnos para Dios. Y si tú dices, pero yo ahorita estoy fuera de los caminos de Dios, te está llamando a la santidad. Cuando hablamos de santidad, no hablamos de que tú vas a ser una persona perfecta sin defectos, no, vas a fallar. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y no podríamos ser perfectos, sino a que tú permitas a que Dios santifique tu vida, a que Dios trabaje con las áreas que necesitamos trabajar, ya que si alguien nos conoce, hermano, es Dios. Dice la palabra que Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón y cosas que han bajado a nuestro corazón. Ya Él las conoce y es ahí donde tú tienes que entender cuál es lo mantenernos apegados al corazón de Dios, vivir esa vida en santidad. Y la base para una relación con Dios es el temor a Dios. Si nosotros no tenemos temor a Dios, es imposible que podamos tener una relación sólida, una relación madura y fuerte en Dios, sino solamente cuando somos temerosos a Dios. Imagínate, algo que me meditaba, conocimiento de Dios más obediencia a su palabra nos trae sabiduría. Y al que tiene temor a Dios es sabio, hermano. Se vuelve una persona sabia, una persona que primero piensa para hacer y no hacer para pensar, sino primero pensamos en las consecuencias que puede traer a nuestra vida espiritual. Amén. Ahí, ¿verdad, hermano? Para que estemos ahí, ¿verdad? Que esta palabra sea de bendición. ¿Y por qué te hablo del temor? Porque el temor a Dios te lleva a la obediencia, a tener una vida de obediencia. Y sabemos que la obediencia con Dios no es una obediencia media. Con Dios, hermano, el 99% de obediencia a Dios es desobediencia. Con Dios es caminar como Él nos dice, hermanos, no como nosotros creemos, le voy a dar el 50%, no, pero cuando hay temor a Dios, obedecemos al 100%. Si Dios dice, no vayas por ahí, aunque nosotros queramos, no vamos a ir. Obedecer a Dios hasta que duela y hasta que te deje de doler. Eso es el temor a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque a veces obedecer nos va a doler. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros creemos y a veces no entendemos, pero a la larga Dios nos dice por qué nos evitó muchas cosas que a veces queríamos. Y entonces el temor a Dios a veces nos va a doler. Y pues aquí, ¿verdad? Ya para dejarnos, ya que este tiempo corre, hermano, y sí que no lo podemos parar ni con ayuno ni oración. Amén. Temer a Dios es conocer a Dios. Conocer a Dios es creerle a Dios. Y creerle a Dios es obedecerle siempre. Te quería dejar con este punto, ya que a mí sí me marcó. Temer a Dios es conocer a Dios. Conocer a Dios es creerle a Dios, creerle que le hay. Y creerle a Dios es mantenernos en una vida de obediencia, mantenerlos en una vida íntegra delante de Dios. Amén. Ya que a veces se nos hace fácil decir conocemos a Dios, pero algo que me impactaba, hermanos, que me marcaba, era un libro que hay, hermano, que se llama exactamente, que dice el sufrir por el amor a Cristo, y algo bien poderoso que dice que a veces hay gente que cree en Dios y hay gente que cree que está creyendo en Dios. Y eso está tremendo, hermano, porque a veces, muchas veces podemos estar aquí en la iglesia y nosotros a veces estamos creyendo que creemos en Dios, o estamos creyendo que estamos caminando bien delante de Dios, pero es un creer de nosotros mismos cuando a veces estamos fuera de la voluntad de Dios. Y hay que cuidarnos como cristianos de estar en ese punto de estos dos tipos. Y era un tema que ahí más adelante vamos a tener el privilegio de compartir los dos tipos de cristianos que hay en la iglesia, hermano. Los que creemos estar bien delante de Dios y los que estamos bien delante de Dios. Aunque sabemos que eso no incluye perfección, sino realmente caminar bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Dios espera y bajo lo que Dios
quiere de nosotros. Amén. Pero amén, hermanos, los dejo con esto. Sé que hay mucho más, ¿verdad?, que compartir, pero sabemos que vamos a tener otro espacio donde podamos hablar un poco más, ya que el temor de Dios es algo bien extenso, donde podemos aún ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tantos ejemplos de cuando la gente tenía el temor a Dios y cuando se apartaba del temor de Dios y le daba el acceso al pecado. ¿Por qué? Porque el no tener a Dios hay consecuencias, y recuerda que una de ellas es la muerte espiritual, y a veces esa es un enemigo bien silencioso que muchas veces no nos damos ni cuenta hasta que ya estamos en esa condición, que ya no vemos ni propósito en nuestra vida. Amén. Pero yo te invito, yo te insto, ¿verdad?, a que el temor a Dios crezca cada día más en nosotros y que le demos ese acceso a vivir en la voluntad de Dios y no en la voluntad nuestra. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un bendecido día. Amén. Bendiciones.